Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Líneas, Sin Límites. Hoy tengo con nosotros, creo yo, una de las voces más influyentes de nuestro mundo, ¿no? De la auditoría interna en Latinoamérica y también en Europa. Es vicepresidente actual de auditoría interna, una de las corporaciones más grandes del Caribe. Le conoceréis por ser conferenciante internacional, formador, autor y alguien que lleva pues muchos años elevando nuestra profesión, ¿no? La de auditoría interna. Es Nahum Fred. Y hoy vamos a hablar con él pues del presente y el futuro de la auditoría interna, del liderazgo, de riesgos, datos, talento y algo que yo sé que le interesa mucho, también del lado humano, nuestra profesión. Nahum, un súper honor tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, apreciado Andy, por la invitación a este podcast. Para mí, esta es una fantástica oportunidad de compartir con el público de Sin Líneas y Sin Límites mis experiencias, vivencias y reflexiones sobre la profesión de auditoría interna. Así que comenzamos y somos todo oídos. Sí, seguro que van a ser muchas reflexiones y muchas experiencias. Entrando directamente en materia, con algo que a mí siempre me interesa, especialmente, pero para los que nos ven o los que nos escuchan también. Son las historias que hay detrás de los líderes, ¿no? Los líderes como tú, en este caso, en nuestra profesión. ¿Cómo empezó tu camino en auditoría interna? ¿Hubo algún punto, no sé, de inflexión que marcó tu forma de entender la profesión? Claro que sí. Primero, Andy, tengo que comenzar con un secreto. Ah, muy bien, me gusta. Yo no sabía que quería ser auditor interno hasta que lo fui. Y desde entonces nunca, pero nunca he querido ser otra cosa. Pero algo también muy importante. Yo llegué a ser primero auditor y posteriormente auditor interno por casualidad. Ah, sí. Sí, cuando yo era muy joven y estando en la universidad, uno de los compañeros de estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo envió mi currículum a una de las firmas de auditores internos más grandes, a la más grande de la República Dominicana, era PricewaterhouseCoopers, hasta Ok. sin mi consentimiento. Entonces, me llaman de esta firma, yo ni siquiera sabía que mi currículum estaba con ellos. Y yo era muy joven, un niño, entonces ellos me capturaron desde antes de graduarme de la universidad, por lo que nadie es perfecto, porque yo pertenecía al lado oscuro de la fuerza. No, ¿Qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir eso Que, exactamente? que era auditor externo durante la primera etapa de mi carrera como auditor. Y para mí esta fue una experiencia fantástica porque pude recorrer todas las posiciones de las firmas, desde junior, senior, hasta gerente. Y algo que me marcó fundamentalmente y que me impactó en mi vida en lo que tiene que ver con mi humildad intelectual, si tengo algún intelecto, el mucho o poco que pueda tener, y que me cambió fundamentalmente, es que cuando yo cambié de trabajo, Andy, yo estaba totalmente convencido de que yo sabía mucho de auditoría interna. Erróneamente, yo pensaba que mis conocimientos, que mi experiencia y que hasta mi éxito como auditor externo iba a ser suficiente para yo conocer o manejar lo que sería la vida profesional como auditor interno. Y tuve un choque de humildad hasta que comencé a estudiar para la certificación CIA, Certified Internal Auditor, debido a que a partir de ese momento yo pude conocer y valorar la importancia de saber lo que no sabemos. Yo inmediatamente me di cuenta del amplio mundo de cosas que yo desconocía de la profesión de auditoría interna. Y esto me hizo reflexionar inmediatamente que los profesionales que yo conozco desde aquella época hasta la fecha son capaces de generar una larga lista de asuntos, de temas sobre los cuales
son completamente ignorantes. Y yo, a pesar de una buena cantidad de años como auditor externo, me pude dar cuenta de todo lo que yo necesitaba saber. Ya, Y es por eso, la transición no es siempre natural, ¿no? Yo creo que las firmas, PwC en tu caso, ¿no? Y los demás nos dan una disciplina, cierto escepticismo así es, y un bagaje, pero la transición no es siempre fácil, ¿no? De auditor externo a auditor interno. Bien es cierto, vienes preparado, pero no conoces todo como dices tú, así evidentemente. es, totalmente. Y desde ese momento yo tengo una frase en mi mente de una de las mujeres más inteligentes de la historia de la humanidad, y es latina, Sor Juan Inés de la Cruz, Ah, ok. quien dijo en una ocasión, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Ah, pues está muy bien. Me gusta, me gusta, me Y gusta, me comencé encanta. a ser un estudiante vitalicio, no solo de la profesión, sino de todos los temas que afectan la tarea de auditoría interna. Y desde ese momento comencé a ver la auditoría interna de una manera totalmente diferente. ¿Te gustaría saber cuál es mi visión de la auditoría interna? Sí, sí, sí. O sea, que sé que has trabajado con muchas empresas, muchos auditores, y desde esa perspectiva, sí, ¿qué es lo que distingue casi un auditor interno excelente uno simplemente correcto, ¿no? ¿Cuál es tu versión de la excelencia? La excelencia en la auditoría interna es cambiar nuestra visión, nuestra percepción de lo que es la profesión. En mi opinión, la auditoría interna no es una simple labor. La auditoría interna es más que una profesión. La auditoría interna es una filosofía de trabajo, es una doctrina, es un credo. En pocas palabras, Andy, la auditoría interna es una religión seglar. Sí, Los ¿no? auditores internos no somos un grupo aislado, como antes lo ponían en el fondo, al lado del almacén. No, 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 no. Los auditores internos formamos un conjunto de conocimientos que son esenciales para el éxito de la organización. ¿Y por qué? Porque nosotros no hablamos un solo lenguaje de negocio, sino que todos juntos formamos un conjunto de habilidades, destrezas y capacidades. ¿Para qué? Para llevar a nuestras instituciones a otro nivel. ¿Qué significa tener un departamento de auditoría interna en una organización actualmente? Significa que esa organización tiene un entrenador personal, un defensor de la ética, un gerente de riesgo, un especialista en controles y lo más importante, Andy, tiene un socio que permite resolver problemas. Me Tiene encanta. un solucionador de problemas. Y un asesor de confianza. Siempre Sí lo digo es, yo. claro, claro que sí, y es parte de las nuevas normas globales de auditoría interna que entraron en vigencia en enero de este año. Utilizaste una expresión magnífica, porque el ser un asesor de confianza es parte integral del nuevo rol de la visión de auditoría interna que traen en las normas globales emitidas por el Instituto de Auditores Internos Global, que entraron en vigencia el 9 de enero de este mismo año. Claro. Vamos a hablar de eso en un rato, yo creo, es interesante. Al margen de eso, porque has hablado de capacidades, ¿no? De conocimientos del auditor interno. Pero yo sé que a ti te gusta y hablo mucho, yo te sigo en LinkedIn y los que no se ven, por favor, siguen aún, le colgaré el link a su perfil cuando publicamos el podcast para que le podáis seguir. Hablas mucho del lado humano de la Claro auditoría que sí. interna, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para ti el lado humano del auditor interno? ¿Y cómo influye ese enfoque en la calidad de un trabajo de auditoría? Influye significativamente. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros estamos viviendo una época de incertidumbre, una época de riesgos geopolíticos, una época que tiene un impacto significativo en nuestro negocio. Por lo que nosotros necesitamos en la actualidad
un perfil de auditor interno totalmente diferente al que nosotros conocemos en la actualidad. Y ese perfil, Andy, estaría caracterizado por hacer una transición de ser un entrenador sobre mejores prácticas en vez de un crítico implacable. Porque en muchas ocasiones se tiene la percepción desde antes de comenzar el trabajo de auditoría interna que solamente vamos a recibir malas noticias, porque vemos hacia el pasado y cuando vemos hacia el pasado, muchos auditores internos tradicionales lo único que son capaces de identificar errores y no de ayudar a su organización a moverse hacia el futuro. Y para esto, nosotros, los auditores internos, necesitamos convertirnos en un socio estratégico de la organización, Claro. no un simple verificador. Debemos, como tú lo dijiste, de ser un asesor, un consultor interno, en vez de que nos vean como un acusador. Y lo más importante, los auditores internos tienen que ser un modelo a seguir, en vez de ser un juez implacable. Y para esto, nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción de ver el mundo. Nosotros tenemos que visualizar o tener un deseo intrínseco de que de contribución, de realizar un trabajo que verdaderamente haga la diferencia, de ser capaces nosotros conscientemente de decidir dejar un enfoque tradicional que muchas veces es visto hasta de mediocridad. ¿Para qué? Para convertirnos en nuestro trabajo en una persona o en un grupo de profesionales que contribuye enormemente al éxito de la organización. Claro. Y yo creo que es clave lo que dices. Y si queremos ser ese asesor de confianza, no nos puede faltar la empatía, el ponernos en la piel del otro, sin perder la independencia ni el Así es. escepticismo, pero la capacidad de ser mucho más que un fiscalizador. Sí, Y hablando de impacto, y tú lo has mencionado antes, Naun, o sea, entraron 9 de enero, me he acordado, 9 de enero entraron en vigor 2020. las nuevas normas, ¿no? de auditoría interna. ¿Qué cambios traen realmente que pueden, no sé, mover el tablero de la profesión? Trae cambios que son significativos para la profesión de auditoría interna, debido a que esta no es una simple reestructuración de las normas anteriores, sino la publicación de estas normas es un hito para la profesión de auditoría interna, que significa un antes y un después. Entre los principales cambios tenemos una estructura más simplificada y una consolidación de 6 elementos que en las normas anteriores estaban dispersos. ¿Y por qué yo digo que estaban dispersos? Porque tú encontrabas la definición de auditoría interna como en un segmento aparte. Encontrabas el código de ética en otro documento aparte. Encontrabas el propósito de la auditoría interna, que era la misión de auditoría interna, en otro documento aparte, junto con qué? Con los principios fundamentales de la profesión de auditoría interna. Luego tenías un solo libro de las normas y en otra publicación tenías las guías de implementación. Uno de los grandes cambios que tenemos en las normas actuales es que en un solo documento tenemos esos 6 elementos fundamentales para la profesión, que ahora mismo lo tenemos en un conjunto, pero también hay cambios significativos en lo relacionado con el propósito, porque ahora el dominio número 1 deja claramente entendido cuál es el propósito de la función de auditoría interna, pero también fortalece los temas relacionados con la ética y el profesionalismo en lo Claro. que tiene que ver con el dominio número 2, pero también se amplían de manera significativa lo que son las recomendaciones de conformidad para nosotros poder tener un parámetro de definir si estamos teniendo éxito en la incorporación de nuestra práctica diaria de los nuevos principios. Claro. Tú que has estado estás en, bueno, eres practicante
ahora mismo, pero que estás en contacto por tus conferencias, por tus redes, estás en contacto con muchos departamentos de auditoría. ¿Qué es lo que has visto o intuyes que son las principales brechas que pueden tener las empresas para cumplir o elevarse a ese nivel que exigen las normas? Lo primero es que debemos de tener un conocimiento profundo de los componentes de las nuevas normas, porque actualmente tenemos 116 páginas que están compuestas por 5 principios, por 5 dominios, 15 principios y 52 normas. Pero que yo veo que muchos departamentos de auditoría interna están olvidando que para yo cumplir con esas 52 normas, con esos 15 principios y esos 5 dominios, yo tengo que conocer los 234 must. Y de eso se habla muy poco. Los 234 deben, que son requerimientos mandatorios Es de mucho, las ¿eh? nuevas 200, es NOGAI. mucho. 234 es mucho. Nunca la había oído en aún que se expresara así. Hay 234 debes hacer o must, ¿no? Está muy bien. Es muchas. Y hay algunas de ellas que no lo sé, ¿eh? Que son especialmente problemáticas. Bueno, Bueno, difíciles. yo entiendo que quizás no problemáticas, pero son esenciales y que deben de ser parte significativas en el cambio que nosotros debemos implementar a partir de este año y en los años siguientes. El primer cambio que yo le sugiero a la mayoría de los departamentos es la creación o implementación de una estrategia para la función de auditoría interna, que es un plan de acción diseñado con objetivos a medianos y largo plazo de lo que nosotros queremos que sea nuestro departamento. Ya esto es un requerimiento mandatorio por las normas. De Plan acuerdo a las, estratégico, ¿no? sí, para la propia función de auditoría interna. Claro, claro. Nosotros, este plan estratégico, de acuerdo a las normas, tiene que tener una visión, tiene que tener objetivos estratégicos específicos y lo más importante, iniciativas que la función de auditoría interna debe de implementar en 2 o 3 años. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos desarrollar ese plan estratégico? Las mismas normas establecen 2 vías, aunque yo creo que eso no es excluyente, pero esas son las que mencionan las normas. La primera es preparar un FODA de identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que impactan la profesión de auditoría interna. Y la segunda es haciendo un análisis de brecha de la situación actual de mi departamento con lo que yo deseo que mi departamento pueda desarrollar en un futuro cercano. Este es un Y, y has, cambio muy y has importante. visto, y has visto muchas organizaciones que están aprovechando estas nuevas normas como palanca, ¿no? De transformación real. Más allá de decir cumplo, todos sabemos que es muy fácil poner un ticket en una caja, pero que están aprovechando para tener una transformación real de la función. Yo creo que sí. Incluso yo he estado en contacto con departamentos de auditoría interna y con miembros del comité de auditoría interna. Yo sé que en España le llaman comisión de auditoría Comisión de interna auditoría. y quiero hablar en el mismo idioma de diferentes instituciones, tanto en la República Dominicana como a nivel de Latinoamérica, que se están acercando. ¿Para qué? Para desarrollar una metodología de implementación efectiva de las nuevas normas. Incluso, Andy, en 3 instituciones importantes, 2 locales de República Dominicana y una internacional. Yo he tenido reuniones y masterclass hasta con miembros de la Junta que están interesados en profundizar sus conocimientos sobre las nuevas normas. ¿Y por qué miembros de la Junta, Andy? Porque hay que recordar que hablamos del dominio 1, que tiene que ver con el propósito de la auditoría interna. Hablamos del dominio 2, que tiene que ver con el profesionalismo, que ahí integra lo que sería el código de ética. Pero el dominio 3 tiene que ver con el gobierno corporativo de la propia función y asigna responsabilidades específicas, no solo para el Departamento de Auditoría Interna y el director o líder, sino también para el comité y hasta Ya. para la junta directiva y la alta dirección o el CEO o presidente de la organización, que tienen que fomentar
la función de auditoría interna a lo largo de toda la organización. Así que está existiendo una transformación real cuando el Departamento de Auditoría Interna crea conciencia sobre la necesidad de los cambios que tienen que implementarse. Y el Me, me, 2003 me, trae cambios significativos. me gusta eso porque cualquier transformación sin el respaldo del Consejo de Administración, los administradores de la organización, siempre va a ser en balde, ¿no? Necesitamos Así es. que compren esa transformación. Y hablando de transformación, ¿no? La tecnología, el uso de datos, me parece mentira que en el 2025 estamos hablando de obligatoriedad de análisis de datos cuando algunos auditores llevan analizando datos de forma sistemática décadas, ¿no? Pero ya forma parte de las normas, ¿no? Pero ya no son opcionales, ya forma una parte de los must, como dices tú. Claro que sí. ¿Tú crees que los departamentos de auditoría están aprovechando ese potencial de analítica de datos y de la tecnología en general? ¿O es un camino que tenemos por recorrer? Yo creo que sí, que existe una evolución, quizás no a la velocidad que a nosotros nos gustaría, pero sí está ocurriendo porque hemos visto una transformación que primero iniciaba con el uso de Excel, luego con el uso de Power BI, luego con el uso de SQL, pero cuando hablamos de SQL para el análisis de base de datos, entonces tendríamos que utilizar una de las herramientas de análisis de datos generales que son más utilizadas en el mercado, que tenemos ACL, que cambia de nombre cada año, pero que ahora es Diligent, o su competencia de IDEA o IDEA. Pero también ya tenemos departamentos de auditoría interna que han evolucionado hacia desarrollar sus propios bots y hasta utilizar inteligencia artificial a través del uso de Python. Tenemos diferentes niveles, desde el nivel muy básico de Excel hasta el nivel de uso de herramientas de RPA o de desarrollo de bots o Sí. de auditoría en tiempo real o también el uso de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial. Yo creo, Andy, que el futuro de la auditoría interna estará caracterizado por un uso intensivo de la inteligencia artificial, el machine learning, incluso hasta el blockchain, porque nos ayuda mucho en temas de capturar información que no pueda ser cambiada, incluso hasta para uso externo de la compañía en términos de demanda, porque ahora quizás con el tema de la inteligencia artificial no hemos olvidado un poco del machine learning, del blockchain y de otras tecnologías disruptivas Claro. que también siguen siendo muy útiles, porque nosotros estamos obligados a auditar a la velocidad del riesgo en tiempo real. Buen punto. Y la inteligencia artificial nos va a ayudar a llegar a este tema. Todos sabemos, Andy, que desde de noviembre del 2022, con la aparición de ChatGPT, nosotros tenemos una especie de genio que lo frotamos, le hacemos una pregunta y tenemos soluciones inmediatas en segundo. Pero esto no es algo nuevo, porque la inteligencia artificial la llevamos utilizando por muchos años. Pero debemos de entender que la inteligencia artificial va a suponer una de las evoluciones más grandes de la humanidad. Y no significa que te va a robar tu empleo, pero sí tú tienes que conocer que va a transformar la manera de realizar el trabajo, va a revolucionar el mercado. Y los auditores internos tenemos que estar alerta sobre el uso ético de estas herramientas en nuestras organizaciones. Y a pesar de las bondades que tienen estas herramientas, Andy, también tienen grandes peligros que nosotros deberíamos evaluar. Muchos Bueno, peligros. desde la privacidad Así es. hasta el sesgo, Sí. hasta
demasiada comodidad, Sí, la pérdida del escepticismo humano, que claro. dependamos del escepticismo de una máquina. Sí, los riesgos son cuantiosos y muchos. En mi caso, en mi empresa, la herramienta que usamos, ChatGPT, lo conocemos todavía como el becario, más que el gerente. Sí, así es. Pero es un becario muy eficiente para lo que nosotros usamos. Pero en tu caso, ¿dónde ves que la inteligencia artificial puede ser útil para la profesión? Temas de fraude. Iba a decir muestreo, pero yo creo que si sigues muestreando, estás ya no en la década pasada. En el reporting, no sé, en los planes basados en riesgo. Wow. ¿Dónde ves que? Tú me estás leyendo la mente, Andy. Sí, El uso de soluciones de inteligencia artificial es ilimitado. Todo va a depender de la creatividad, innovación, la función de auditoría interna que lo esté implementando. Yo te puedo decir cómo nosotros en nuestro departamento, porque muchas personas me ven viajando a lo largo de toda Latinoamérica y parte de Norteamérica y piensan que yo soy un consultor o que yo soy un conferencista. Y no, como tú mismo dijiste, exactamente. El pan con mantequilla de mi trabajo diario es ser líder de un departamento de auditoría interna de una compañía muy grande en la República Dominicana. Entonces, nosotros comenzamos ya hace un buen tiempo, nuestro primer gran aporte, aunque tú no lo creas, Andy, en nuestra organización, tuvo que ver con el análisis y desarrollo de códigos de sistemas hechos en casa, que los auditores de TI invertían una enorme cantidad de tiempo en la revisión de esa programación y ahora eso Andy se hace en segundos con Python. Se pueden identificar problemas reales de ciberseguridad en códigos, errores de codificación, incumplimiento de buenas prácticas de programación, porque ya nosotros podemos tener N cantidad de información sobre mejores prácticas y que eso la aplicación lo contraste en segundos y que pueda reprogramarlo y dejar un rastro de los cambios. Eso ha sido una reducción en horas, Andy, enormes, que ha impactado significativamente en el plan de nuestro departamento, porque nosotros tenemos una compañía antigua que tiene sistemas muy modernos, pero que tiene también sistemas antiguos que fueron desarrollados in-house y que se hacen cambios que nosotros debemos asegurarnos que se mantengan con los requerimientos de la organización. También, como tú mismo dijiste, en el análisis de los informes, esto es una herramienta totalmente poderosa porque el tiempo que se puede invertir en el pasado en la corrección de errores ortográficos o inconsistencias, ya eso lo hace la inteligencia artificial. Se puede reducir significativamente la cantidad de palabras utilizadas en el reporte e incluso se puede modificar el tono o el tipo de mensaje como tú lo quieras proyectar. claro, Y claro. yo te decía que tú me leíste mi mente porque también nosotros hemos utilizado mucho en lo que tiene que ver con la planificación de la auditoría interna, para la identificación de posibles riesgos, para la detección de mejores prácticas y para sugerir pasos del programa de auditoría interna. Estos son, Andy, usos muy básicos, pero también yo estoy en contacto aquí en la República Dominicana y hemos trabajado en proyectos con un auditor fantástico que su especialidad es en temas relacionados con RPA Ok. y con inteligencia artificial. Antes de la inteligencia artificial estar de moda, ya esta persona, Ibis Adames, ha desarrollado en cantidad de bots y nosotros trabajamos juntos y con la aparición de las inteligencias artificiales y con el uso de algoritmos de machine learning puede hasta hacer proyecciones hacia el futuro de análisis de recuperabilidad de cartera de préstamos y una cantidad de pruebas que era impensable hace 1 o 2 años que se pudieran realizar. O Pero sea, ya para esto estamos hablando de un uso avanzado. Mi formación es de contador, pero con Davis hemos podido hacer proyectos muy interesantes. si entiendo bien aún, estamos hablando de pasar de la auditoría casi descriptivo
y de diagnóstico al pronóstico, ¿no? Al prescriptivo, ¿no? Exactamente. Y tener una visión perspicaz hacia el futuro, que lo dice el nuevo propósito de la función de auditoría interna en las nuevas De, normas globales. Hay que ser claro. perspicaces, ver hacia el futuro. El insight, que sería la palabra en inglés, que es como difícil de traducir al español Es difícil. y de entender lo que quiere decir la norma cuando te dice en inglés insight, Es, que no tienes que sé, proveer. visión interna, visión Exactamente. privilegiada, Exactamente. algo de pitonisa también, ¿no? Excelente. Imagina, es interesante, me gusta esta área, Naun. Un Chief Audit Executive, un director de auditoría interna, ¿no? Que tenga que ya para el 2026, pues como lo acabamos de pasar, al menos ya ha solicitado el presupuesto, tiene un presupuesto, bueno, algo limitado, digamos. Dice, tengo que elegir un proyecto en analítica o tecnología en los próximos 12 meses. ¿Qué roadmap, qué áreas le sugerirías dónde debería empezar? Bueno, a mí me gusta mucho, Andy, centrarme no necesariamente en las decisiones estratégicas, porque después que se toman nosotros Claro, apoyamos para que se puedan ejecutar, sino los riesgos que pueden estar envueltos antes de iniciar. Y yo te puedo decir que cuando hablamos de riesgo, muchas personas podrán pensar, bueno, aún como vive en el Caribe, tú sabes que República Dominicana queda en el centro del Caribe y con los temas geopolíticos que tienen que ver con Estados Unidos, Venezuela, Colombia, quizá ese sea el primer riesgo que yo pueda tener en consideración. U otros pensarán, no, aún podría estar pensando en temas económicos, porque quizás la República Dominicana a nivel de Latinoamérica es uno de los países que más ha crecido en los últimos 20 años y el tema de que siga creciendo también puede ser significativo. Cuando yo me reúno con la junta directiva, con el board, te digo en lo que nosotros estamos haciendo mucho énfasis. Mucho, pero mucho énfasis. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en la ciberseguridad. Porque yo creo que en Latinoamérica nosotros es bueno preocuparnos por el gobierno corporativo, es bueno preocuparnos por el ESG, pero estamos descuidando de manera significativa la ciberseguridad. Porque la tecnología nos está arropando. Cada uno de los proyectos, tú me hablaste de qué nuevos proyectos voy a utilizar. Cada uno de los nuevos proyectos va a utilizar soluciones de tecnología de información de punta. Y aquí estamos abriendo a temas de ciberseguridad que la compañía podría no estar lista para enfrentar. claro. Eso exige, estoy súper de acuerdo, ¿no? Cuando miramos los informes, el Risk in Focus, ¿no? Que se publica pues, habitualmente en los institutos de auditores internos globales, ¿no? Está siempre a la cabeza, bueno, en los últimos años a la cabeza el ciberseguridad, disrupción digital. También aparece con bastante frecuencia como riesgo que deberíamos evaluar desde nuestra función de auditor interno el tema del talento, ¿no? Sí. No sé, si es algo con el que estás de acuerdo, que el talento, o sea, o la gestión, o captación, retención del talento es un riesgo que deberíamos contemplar en nuestro trabajo de auditoría interna. Claro que sí. Y además del talento, la diversidad, tanto en auditoría interna como a nivel gerencial. Nosotros nos preocupamos significativamente, además de de la retención del talento, y gracias a Dios en nuestra organización, la cantidad de años que puede durar una persona es significativamente grande, incluso para la generación de profesionales más jóvenes, pero también es altamente preocupante el nosotros poder captar del mercado actual talento que tenga los conocimientos, las herramientas, las competencias, las habilidades, tanto duras como blandas, para tener éxito en nuestra organización.
y en base a ese perfil nosotros poderlo desarrollar. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en la captación de talento con habilidades, destrezas, técnicas, que cada vez se dificulta de manera significativa. Y sin hablar de cuál es el perfil de profesional que queremos y qué espera ese profesional de la compañía, que además de lo que tiene que ver con la remuneración económica, que lo que tiene que ver con el posible ascenso en la cadena jerárquica de la organización, las empresas necesitan entender que los nuevos talentos, los nuevos recursos, también le dan más énfasis a temas relacionados con lo que sería el tiempo que ellos tienen disponible para desarrollar sus propios proyectos, que la compañía sea una institución que ellos se puedan sentir orgullosos, que se puedan sentir identificados con ser parte de la organización y también qué cantidad de horas podrían ser trabajadas de manera presencial y de forma remota. Todos estos Es, son retos. eso no sé, yo creo, ¿eh? Creo que lo llamamos el salario emocional, ¿no? Por decirlo Exactamente. de una forma. Desde luego es complicado. Sí, Hay otro reto, no sé si estarás de acuerdo, es por el cambio que hemos comentado antes, ¿no? La digitalización, el riesgo de ciberseguridad sí, y es la dificultad que podemos tener para atraer gente con formación técnica, así tecnológica es. Sí, sí, sí. hacia la profesión de auditoría interna y que no se vayan pues a otras áreas, ¿no? ¿Eso es algo que ves como problemático? Sí, sí, muy problemático. Y además de eso, yo veo cuatro problemas fundamentales en temas relacionados con el análisis de datos en la propia función de auditoría interna, además de la demanda que se necesita del perfil de los auditores internos, que de eso también podemos hablar. Pero hay barreras que limitan el uso del análisis de datos a lo interno de la organización. Y primero me gustaría ver las barreras y después podemos ver las soluciones, que tiene mucho que ver, porque por nuestra conversación, Andy, tú y yo estamos muy alineados, porque también otro tema es la capacidad, los conocimientos y la habilidad, tanto del que vamos a contratar como del que está en la empresa. ¿Qué yo he podido ver? Tanto a lo interno de mi propia organización, aunque en este caso la primera no aplica porque yo soy el líder del departamento y no tengo esa visión, pero lo veo mucho fuera y tiene que ver primero con la falta de aceptación. Porque cuando nosotros hablamos de la evolución lógica que ha existido en la mayoría de departamentos, que va de Excel, Power BI, SQL, el uso de una herramienta de análisis de datos, hasta llegar a Python, inteligencia artificial, como cuando yo le digo a un líder de auditoría interna y te dice, yo tengo 20 auditores, y de esos 20 auditores, 15 pueden ser auditores operacionales, que entre los que tenemos gente de finanzas, mercadeo, ingenieros, etcétera, y 5 de TI. Y cuando tú dices a ese líder de auditoría que tú y los 20 auditores de tu equipo tienen que saber SQL, existe una falta de aceptación sobre los beneficios y las posibilidades que ofrece, porque lo primero que te van a decir, eso no es mi profesión. Entonces, la dirección, los líderes de auditoría interna en muchas ocasiones prefieren mantenerse en el uso de técnica estándar. Eso es un problema grave, fundamental, porque entonces no podemos avanzar hacia el siguiente nivel. No, de hecho, estuve en un webinar con el Well Compliance Association, no, con la Asociación para la Cooperación y Prevención del Fraude, hace un mes, y uno de los temas que tratamos ahí fue específicamente protección de datos y toqué varios retos, ¿no? Y uno es la propia formación y capacitación, ya no solo de los auditores, sino la comprensión que pueden tener los líderes Así es. de los beneficios, ¿no? Y los retos que tengo, los beneficios que me aporta entrar ya en un programa estructurado de análisis Así de es. datos, porque no estamos ya en la muestra, no deberíamos estar en el Exactamente. no deberíamos estar en el muestreo, deberíamos estar en la monitorización continua, que bien es cierto
estamos un poco solapados con segunda y primera línea si cogemos el modelo de las tres líneas, pero no deja de ser un aseguramiento que Auditoría Interna está capacitado para aportar, ¿no?, al Consejo. O debería estar, porque Debería estar. mi segunda preocupación es la falta de capacidad. Muchos departamentos de auditoría interna podrían entender que es importante el análisis de datos, pero sin embargo, su personal no tiene las destrezas para Ya, realizar este tipo de tareas. Aunque eso es fácil de solucionar, porque si tú tienes, por ejemplo, una solución tecnológica como la que hablamos, que son los dos softwares más utilizados para el análisis de datos, incluso en el mismo Diligent, actualmente ni siquiera tienes que tomar un entrenamiento pagándolo, porque ya tú tienes módulos de capacitación de principiante, de intermedio, hasta de hacer bots, ¿ya? Yo no vendo software, Andy, pero yo tengo que decir las herramientas que utilizo en mi departamento. Entonces, ya tú tienes hasta Diligent Robotics y en la aplicación en el estándar que se paga normal, que se pagan miles de dólares los departamentos de interna y claro. que no lo utilizan, Andy, esas No sé. capacitaciones están gratis. Están gratis. Lo conozco Diligent, conozco IDEA. Nosotros en nuestra casa usamos otro que es Arbutus, que Pues es sí, muy, sí, muy, extraordinario, muy bueno. es muy Muy bueno. parecido, pero Sí, es extraordinario. sorprendente aún la cantidad de empresas que invierten en herramientas y los Y no dejan se morir usan. y Sí, no no se se usan. usan. Y No se además, usan y como dices tú, con los módulos de formación, al menos básico, ya lógico. gratuitos. Porque antes no era así, pero ahora mismo ya Ahora no hay sí, excusa. no hay excusa, pero es sorprendente. Y vamos, tengo compañeros especialistas en análisis de datos que se acuerdan de haber usado ACL con el floppy disk, ¿no? Casi. Claro. No, o con En la llave. MS-2, Sí, con la o con llave. con la llave que se tenía que instalar Sí, sí. atrás. Eso es, Eso eso es es, cierto. eso es. Otro tema, Andy, es que también los datos podrían ser difíciles de analizar, porque puedo tener la herramienta, puedo tener el conocimiento, pero quizá la calidad de los datos es mala o el volumen es inmenso. Entonces, para eso, entonces tendría que buscar un especialista que nos acompañe en la fase inicial en este tipo de proceso. Bueno, y es un tema que tocamos en el webinar con la Asociación para la Prevención del Fraude, ¿no? La propia investigación de la calidad de datos es muy importante también que se haga desde auditoría interna porque es un Sí. indicador, no de fraude, pero es una bandera roja. Me refiero Así es, así que es. es una bandera roja porque mi proceso falla, porque no tengo los controles en el data input, ¿no? En lo que es la entrada del dato. O porque simplemente los outliers, ¿no? Las entradas anómalas en nuestro conjunto de datos, pues oye, merecen la pena. Eso es Así data es. quality, es el primer Sí, paso que debemos hacer casi siempre. lógico. Quiero hablar un poco, si me permites, porque me interesa, ¿eh? De Latinoamérica. Pero, Se difiere algo. escúchame, Andy. Sí, Si vamos a cambiar de tema, me gustaría dejar algo muy importante antes por de cambiar. supuesto. Y Sí, escúchame sí. que te interrumpa. Y lo que yo quiero es que las personas que vayan a escuchar este podcast entiendan que lo que Andy y yo estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de Python, cuando hablamos de análisis de datos, cuando hablamos y dimos ejemplo hasta de uso avanzado de este tipo de herramientas, esto no es ciencia ficción. No lo es. Muchos departamentos de auditoría interna ya están utilizando estas metodologías como parte de su trabajo diario. A mí me gusta, Andy, recordar una frase de Oren Harari que dice que la luz eléctrica no surgió del mejoramiento continuo de las velas. Ya está. Me encanta. La Me luz encanta. eléctrica no surgió del mejoramiento continuo de las velas. Señores, la forma en que su departamento de auditoría interna se está manejando hoy va a cambiar sustancialmente en los próximos 3 años. ¿Usted quiere pasar a la luz eléctrica o se va a seguir alumbrando con una vela? Porque la auditoría interna como la conocemos va a cambiar de forma radical en base al uso de tecnología de punta. Es por eso que lo más importante
es nunca perder la curiosidad, nunca dejarnos de hacer preguntas de cómo la tecnología me puede ayudar significativamente a mejorar la calidad del trabajo desarrollado por mi departamento de auditoría interna. Y Y hay escúchame que te que, haya interrumpido. no, y hay que apostar, estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces habrá equivocado el señor Edison? ¿No? ¿Cuántos fracasos habrá tenido? Así ¿No? es, Digo yo, el peor error es no cometer ninguno, porque no aprendes. Entonces, así es. es así. Decía yo creo que es interesante, que me encantaría que nos escuchara o nos viera gente del otro lado del charco. ¿Se diferencia algo la agenda de riesgos sé que es enorme, también es verdad, en Latinoamérica respecto a lo que podemos tener en Europa o en Estados Unidos? ¿Hay algo que os preocupe especialmente? Aparte de la fragmentación política que estamos viviendo todos, ¿no? La polarización. Bueno, yo creo, Andy, que no solo en Latinoamérica ni en Europa, sino a nivel global, nosotros estamos viviendo en la actualidad en un punto de inflexión. Nosotros, Andy, estamos viviendo en un punto de quiebre, en un punto de no retorno. Existen eventos, sucesos que son decisivos, que van a marcar un antes y un después. Nosotros estamos viviendo no solamente un momento de cambio geopolítico, porque la forma de ver el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se ha transformado significativamente. El mundo de la criptomoneda ha cambiado la forma de hacer negocios a nivel global, pero ha traído también nuevos riesgos. Los mismos temas de ciberseguridad van a afectar significativamente los negocios y las empresas. Yo te pongo un ejemplo, Andy. Nosotros somos un país muy pequeño de América Latina y nosotros en los primeros 6 meses del presente año, oye bien, Andy, hemos recibido como país más de 233 millones de ciberataques. Wow. Imagínate cuánto pudo haber recibido un país, una nación como España. Yo creo que esto podría ser significativo. No tengo el dato, pero lo voy a buscar. En el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, Sí, que es un recurso, si no lo conoces aún, sí, sí. excelente, por cierto, el INCIBE. Y lo recomiendo que lo vean, que lo consulten, que tienen cosas muy, muy, muy interesantes, pero claro. Entonces, ¿y cómo puede auditoría interna ayudar en ese contexto? ¿Vale? O sea, de ciber, de comercio internacional, no me acuerdo si el día de la independencia del señor Trump en abril, creo que fue, ¿qué tal salió República Dominicana afectado por las medidas? De lo menos afectado, gracias a Dios. Un 10% Un solamente. 10%, ¿no? Y además en azúcar también, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Uh, Tenemos buenas noticias porque algunos de los renglones incluso van a ser eliminados, porque nosotros ah, tenemos una buena relación a nivel de país con Estados Unidos. Volviendo al tema ciber, que evidentemente 33 millones de ataques en República Dominicana es un montón, pero ¿qué papel debe jugar la auditoría interna en la gestión bueno, en tanto la gestión o el aseguramiento sobre la gestión de ese riesgo? Yo creo que debemos de volver a la base y debemos de pensar en el upskilling y en el re-upskilling para el equipo de auditoría interna para hacer frente a estos riesgos que quizás muchos departamentos de auditoría interna no están preparados. ¿Qué significa cuando hablamos de upskilling? Debemos de buscar enseñar a cada auditores internos de nuestro departamento que desarrollen nuevas competencias que van a poder permitir mejorar su desempeño profesionales. Y en este caso, en el upskilling, Andy, yo estoy hablando de los auditores operativos. Nosotros necesitamos que estos auditores cada vez más promover que obtengan certificaciones relacionadas con la profesión, que sean especialistas en metodologías ágiles,
ir a cada uno de los miembros de nuestro departamento en un power user de la solución tecnológica que se emplee en el departamento. También nosotros debemos de pensar en el reskilling, es el reciclaje profesional, pero ya esto Ok. para de manera personalizada adaptar el perfil de cada uno de los miembros del equipo de auditoría interna a las nuevas necesidades del negocio. Entonces, nosotros debemos de crear un nuevo perfil de auditor interno. ¿De cuál sería el nuevo perfil del especialista en TI? Que tiene que estar muy relacionados con las amenazas de malware, troyanos, ransomware, face, y también debemos de crear especialistas en inteligencia artificial, en blockchain, en RPA, etcétera. Y no menos importante, Andy, nosotros debemos de incrementar el portafolio de trabajos que desarrolla el Departamento de Auditoría Interna. ¿Por qué yo digo esto, Andy? Porque la definición de auditoría interna establece que nosotros somos una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoramiento. Pero en la práctica, no solo en Latinoamérica, Andy, sino a nivel global, nosotros brindamos muy pocos servicios de asesoramiento. Incluso el estudio global de visión 2035 del IA Ajá. establece que solamente a nivel global un 24% de las actividades de auditoría interna están ocupadas en proyectos, en trabajos, en asignaciones de asesoramiento. Y en Claro. Latinoamérica, yo creo que si acaso podríamos llegar a un 10%. Entonces, nosotros estamos violando la propia definición de la profesión de auditoría interna. Estoy súper de acuerdo contigo. Me encanta la reflexión. Y aunque que creo que a veces y lo has mencionado al principio, ¿no? La independencia eh, es, es algo que es súper importante para determinados trabajos, pero también a veces funciona como unas cadenas que nos impiden llegar Claro que sí. a ese rol de asesoramiento, ¿no? Por miedo a infringirlo. A mí la independencia, no voy a decir que está sobrevalorada, pero está a veces mal interpretada, ¿no? Claro que sí. Y la independencia me gusta decir, no tiene que ser siempre funcional, tiene que ser de criterio. La independencia Exactamente. de criterio. Entonces, eh, podemos prestar ese asesoramiento y empezar a agregar valor más allá de probar la eficacia operativa de los controles internos. Podemos Es empezar a agregar el valor añadido sin infringir o saltar la línea de la independencia. Súper interesante, súper Muchos, interesante. muchos departamentos de auditoría interna olvidan la propia definición de asesoramiento y tiene Claro. cuatro condiciones que son fundamentales. Cuando brindamos asesoramiento, no estamos brindando servicios de aseguramiento, el trabajo Ujú. tradicional, a menos que no sea un trabajo combinado. No debemos aceptar responsabilidades de gestión. Por Nosotros no supuesto. vamos a hacer lo que la gerencia le corresponde hacer, ni vamos a tomar decisiones sobre riesgo. Claro. El objetivo de el trabajo de asesoramiento tiene que ser coordinado con el dueño de el negocio y como mismo tú dijiste, el objetivo fundamental de este tipo de proyectos es agregar valor, que es mejorar la capacidad de nuestras organizaciones para poder alcanzar sus metas y objetivos. Claro, claro. Si a mí me preguntaran, Andy, ¿qué es el asesoramiento? ¿Qué es ser un asesor de confianza? Para mí es conectar, no solamente detectar errores, Ujú. es escuchar. Y nosotros podemos escuchar, Andy, a través de poder trabajar juntos con otros. La primera y segunda línea en rediseñar el futuro de nuestra organización a través de proveer soluciones. Pero también, Andy, el asesoramiento significa enseñar o facilitar
no solamente explicar puntos técnicos, Mm. significa entender, preocuparse, y eso le falta a muchos colegas auditores internos de manera sincera por las necesidades y preocupaciones de nuestros clientes. Claro, En pocas claro. palabras, Empatizar. significa que auditoría interna se convierte en un puente. Ujú. Sí, 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 entre el dueño del problema y el problema, ¿no? Per se, Así ¿no? es. Para ir cerrando, Naun, has recibido reconocimientos importantes, ¿no? En tu carrera, ¿no? Si tú pudieras señalar una decisión que has tomado en tu carrera profesional como auditor interno y que ha marcado una diferencia para ti como el líder, ¿cuál sería? Eh, yo no quiero que esto suene muy de discurso, pero yo siempre, como auditor interno y como profesional, siempre he buscado hacer la diferencia, porque yo en el fondo creo que todos, Andy, tenemos el anhelo, escúchame, intrínseco de llevar una vida de grandeza y de contribución, Mm, no solo en lo profesional, sino en lo personal, en lo familiar, como esposo y hasta en nuestra comunidad. Nosotros debemos de ser capaces, entiendo yo, de manera consciente, de dejar lo que podría ser una visión de mediocridad y llevar una vida en grandeza en todos los aspectos de nuestro trabajo. No hay un área en que tú no puedas mejorar significativamente. Hace muchos años, Andy, yo leí en el libro El octavo hábito de Stephen Covey una sí. reflexión que me encantó. Y Stephen Covey en ese libro nos enseñaba que todo el mundo elige uno de dos caminos. Y yo creo que esto es lo que ha hecho la gran diferencia en lo que ha sido mi evolución como profesional. Stephen Covey dice que no importa que tú seas joven, que sean jóvenes o viejos, ricos o pobres, hombres o mujeres por igual. Uno, Andy, es el camino amplio y muy transitado hacia la mediocridad. Mm. Otro es el camino hacia la grandeza y el sentido. Pero ojo, la gama de posibilidades existentes entre estos dos caminos es tan amplia como la diversidad de los dones y personalidades del ser humano. Pero el contraste de los dos destinos es como el que existe en el día y la noche. Y lo más importante, y esto es lo que me gustaría que todos los que escuchan este podcast recuerden, es que el camino de la mediocridad limita el ser humano. El camino de la grandeza libera y realiza el ser humano. El camino de la Recuérdeme, mediocridad, recuérdeme el nombre del libro. el octavo hábito de Stephen Covey. Voy a empezar a preguntar a todo el mundo. ¿Estás leyendo algún libro ahora sobre la profesión, sobre GRC, sobre alguna temática? ¿O el último que has leído, que simplemente por preguntar? Claro, el último libro que yo he leído y que fue publicado en agosto de este mismo año es un libro que yo recomiendo fundamentalmente y fue escrito por un colega argentino que se llama Javier Klaus, que habla sobre el impacto de la IA en el trabajo de auditoría, el futuro de la IA en el trabajo de auditoría. Y es un libro que yo entiendo que además de Javier ser un polímata, él es un futurista, porque nos muestra el camino a seguir y cómo la IA va a impactar nuestra profesión en el futuro inmediato. Es una literatura altamente recomendada para cualquier auditor interno. También, ahora mismo estoy leyendo Nessus de Harari, que es un libro que recomiendo. No estoy de acuerdo con todo lo que escribe Harari, pero yo Faltaría. creo que él en algunas cosas da en la diana. Que es Noah Yuval Harari, ¿no? Claro que sí. Su Sí. último libro, Nessus, lo estoy leyendo.
Si tú, para rematar, Fue ah, publicado hace 4 meses, Nessus. Nexus, a ver si me da tiempo. Yo estoy con uno de Daniel Kahneman, ahora Ok. de De- súper de- de- interesante, sobre el ruido que tenemos ok, sí, lo conozco. Ruido, sí. es muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Si pudieras, para ir cerrando, ¿no? Si pudieras dejar una idea a quienes nos escuchan sobre el futuro de la profesión de auditoría interna, ¿cuál sería? Esa es una pregunta muy interesante y que me la han hecho en varias ocasiones. Y yo te diría que el futuro de la profesión de auditoría interna tiene que ver todo con IN. ¿Qué te In, parece? Claro que con sí. in. Muy bien. IN, como de interna. Todo tiene que ver con IN. Sí, 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 sí. ¿Lo quieres saber, sí o no? Lo quiero saber. El Claro que y lo futuro de la quieren saber auditoría, los que nos ven. el futuro de la auditoría interna será increíble, inigualable. Andy, nuestro futuro será inédito, incierto, irracional, inexplorable, inteligente, innovador, inesperado, inspirador, impactante. Y será para auditores íntegro, inspirador, inmediato, instantáneo, inclusivo, incluyente, invaluable, ingenioso. Nuestro futuro será intrépido, imaginable, inolvidable, aunque no tiene que ver con lo más importante, ilimitado, porque la potencialidad de hacer nuevas cosas es significativamente posible. Nuestro trabajo será impactado por factores que estarán directamente relacionados con el comportamiento del auditor interno, con sus capacidades, sus competencias y sus aptitudes, con el ser humano. Nosotros debemos de tratar de ser mejores seres humanos. Me encanta. Vaya, vaya, vaya cierre. Ya veo por qué eres un excelente conferenciante. Ah, Gracias. me ha encantado, me ha encantado matiz final, que va muy bien con el título del podcast, Sin Límites, ¿no? Que Esa es la estamos idea. sin límites. Me ha encantado. Pues Naún, ya nos hemos ido de la hora. Ha sido un auténtico lujo. Te agradezco mil. Muchísimas gracias por compartir tu visión, tu experiencia, tu sabiduría. Y a quienes nos ven, nos escuchan, pues nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte Gracias, abrazo. Gracias, Andy, por la invitación. Para mí ha sido un honor y un privilegio compartir contigo durante esta hora. Bendiciones. Igualmente. Muchas gracias.